Yo viví 12 años durmiendo al lado de un asesino. Y lo peor de todo es que su víctima era alguien a quien yo amaba más que a mi propia vida. Mi nombre es Elena, tengo 74 años de edad. Nací y me crié aquí en el interior de Guanajuato, en un pueblito pequeño, donde todos conocen a todos. Soy madre de 2 hijos ya grandes, abuela de 5 nietos hermosos, y hoy vengo aquí a contarles una historia que guardé en el pecho por muchos años. Una historia que me destruyó, pero que también me enseñó el verdadero significado de la palabra dignidad. Antes de comenzar, quisiera pedirles un favorcito a ustedes que me están viendo ahora. Si pueden dejar un like en este video, suscribirse aquí al canal, me haría muy feliz. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde dónde están viendo, ¿sale? Quiero saber si hay gente de otros estados escuchándome, quién sabe, hasta de otros países. Esto me ayuda mucho a continuar contando estas historias que tanto duelen, pero que necesitan ser contadas. Bueno, voy a empezar desde el principio. Desde el día en que mi vida todavía era normal. Desde el día en que yo todavía era feliz, sin saber que mi felicidad estaba construida sobre una mentira podrida. Era marzo de 2007. Yo tenía 42 años en esa época. Estaba casada con mi esposo Benicio desde hacía 12 años. 12 años exactos. Nos habíamos conocido en un evento literario aquí de la ciudad, una feria de libros que se hacía cada año en la plaza principal. Yo siempre fui muy de leer, ¿saben? Desde jovencita. Y ese día estaba comprando un libro de poesías cuando me tropecé con él sin querer. Tiré su libro al suelo. Él se agachó para recogerlo. Yo también me agaché y nos pegamos en la cabeza. Empezamos a reír. Así fue como todo comenzó. Benicio era ingeniero civil, un hombre trabajador, serio, respetado en toda la ciudad. Tenía su propia oficina. Hacía proyectos para construcciones, remodelaciones, esas cosas. Ganaba bien. Vivíamos en una casa buena, cómoda, en una colonia tranquila. Nuestros 2 hijos estudiaban en escuela particular. No éramos ricos, pero vivíamos bien, gracias a Dios. Él siempre fue un hombre muy reservado, ¿saben? De esos que hablan poco, que guardan las cosas para sí. Pero yo pensaba que era solo su modo de ser. Hay hombres que son así, más cerrados, y él era cariñoso conmigo. Era buen padre con los muchachos. Nunca me levantó la voz, nunca me faltó al respeto. Por eso cuando descubrí todo, dolió tanto, porque confiaba en él con los ojos cerrados. Ese jueves de marzo, recuerdo que era un día caluroso, de esos días sofocantes de fin de verano que deja a uno medio agobiado. Los muchachos se habían ido a la escuela. Benicio había salido temprano para una obra que estaba supervisando del otro lado de la ciudad. Y yo me quedé en casa haciendo las cosas de siempre, limpieza, comida, esas cosas de ama de casa. Como a las 3 de la tarde, recordé que necesitaba encontrar el acta de nacimiento de mi hijo mayor. Iba a hacer una inscripción en un curso y necesitaba el documento original. Yo sabía que Benicio guardaba todos nuestros documentos importantes en el cajón de su escritorio, allá en el rincón de la casa que usaba para trabajar cuando se quedaba en casa. Entré al escritorio. Era un cuarto pequeño, con un escritorio de madera grande, un librero lleno de libros técnicos de ingeniería, algunos planos de proyectos esparcidos, todo muy organizado, porque Benicio siempre fue muy metódico con sus cosas. Abrí el cajón principal del escritorio y fue ahí que mi vida cambió para siempre. El acta estaba ahí junto con otros documentos, pero cuando fui a tomarla, vi que había un sobre medio escondido debajo de unos papeles, un sobre blanco, simple, pero con un sello que me llamó la atención. Era del Centro Federal de Readaptación Social de la Ciudad de México. Mi corazón dio un brinco. ¿Por qué diablos mi esposo estaba recibiendo carta de un penal? Esto no tenía el menor sentido. Tomé el sobre, estaba abierto. La carta ya había sido leída. Miré alrededor, medio con miedo, como si alguien pudiera agarrarme haciendo aquello. Pero estaba sola en casa. Solo yo y ese silencio pesado que de repente se había apoderado de todo. Saqué la carta de dentro del sobre. Era una hoja de papel rayado, de esos de cuaderno barato.
La letra era medio temblorosa de quien no tiene mucho estudio y comenzaba así. Benicio, mi hermano, espero que esta carta te encuentre bien junto con tu familia. Mi hermano, esa palabra me confundió de inmediato, porque Benicio no tenía hermanos, era hijo único. Su madre, doña Miriam, siempre dejó eso muy claro. Ella solo había tenido a él. Entonces, ¿quién era esta persona llamando a mi esposo hermano? Continué leyendo, y con cada línea que leía, mi estómago se revolvía más. Te escribo una vez más, porque necesito que sepas que continúo firme en la promesa que hicimos. No le dije nada a nadie. No voy a decir nunca. Sabes que puedes confiar en mí. Siempre pudiste. Desde aquella noche yo sabía lo que tenía que hacerse, y lo hice sin arrepentimiento, porque era lo correcto. Tú tenías un futuro por delante. Tú tenías todo para salir adelante en la vida. Y saliste, ¿verdad, mi hermano? Me da gusto saber que construiste una familia, que eres un hombre respetado por allá. Eso me da fuerzas para continuar aquí dentro aguantando todo. Solo quiero que recuerdes la promesa de que cuando salga de aquí me vas a ayudar, como quedamos. Solo faltan 2 años para mi libertad condicional. ¿2 años? Parece poco, pero aquí dentro cada día es una eternidad. Pero aguanto porque sé que no me vas a olvidar. Guarda firme ese secreto que es nuestro. Un abrazo de tu hermano de corazón, Gael. Leí esa carta 3 veces, 4 veces, tratando de entender, tratando de darle sentido a todas esas palabras que parecían un rompecabezas incompleto. ¿Qué promesa era esa? ¿Qué noche era esa que mencionaba? ¿Qué secreto necesitaba ser protegido? Mis manos empezaron a temblar. Puse la carta de vuelta en el sobre y me quedé ahí parada, mirándola sin poder pensar bien. Mi cabeza era una confusión total. ¿Será que Benicio había hecho algo malo en el pasado? ¿Será que se había involucrado en algo ilegal y ese tal Gael había asumido la culpa? ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien iría a la cárcel en lugar de otra persona? Miré el reloj. Ya eran casi las 4. Benicio iba a llegar a casa como a las 7, más o menos. Tenía 3 horas para decidir qué hacer, confrontarlo apenas llegara, preguntarle sobre la carta. Pero ¿y si negaba todo? ¿Y si se enojaba conmigo por haber revisado sus cosas? Yo siempre fui una mujer de decir las cosas de frente, de ser directa, pero algo en esa carta me dejó con miedo. Había algo muy malo ahí, algo pesado, y yo necesitaba entender qué era antes de hablar. Guardé la carta exactamente como estaba. Cerré el cajón, salí del escritorio y fui a la cocina a terminar de hacer la cena. Pero mis manos temblaban tanto que casi tiro la olla. Me pasé el resto de la tarde tratando de parecer normal, pero por dentro estaba hecha pedazos. Cuando Benicio llegó a casa esa noche, estaba como siempre, cansado del trabajo, pero tranquilo. Cenamos en familia. Los muchachos contaron sobre el día en la escuela, todo muy normal. Pero yo miraba a mi esposo y no podía dejar de pensar, ¿quién eres tú en realidad? ¿Qué me estás escondiendo? Esa noche, acostada en la cama a su lado, no pude dormir. Me quedaba mirando el techo, oyendo su respiración, preguntándome qué tipo de secreto era tan grave que necesitaba guardarse bajo 7 llaves. Y esa frase no se me salía de la cabeza. Desde aquella noche, yo sabía lo que tenía que hacerse. ¿Qué noche? ¿Qué había pasado? En los días siguientes, empecé a prestarle atención a todo, a cada movimiento de Benicio, cuando iba a buscar la correspondencia al buzón, cuando se quedaba en su escritorio con la puerta cerrada, cuando contestaba el teléfono y hablaba bajo. Estaba buscando señales, algo que me diera una pista de lo que estaba pasando. Y fue 2 semanas después que tuve una idea que cambiaría todo. Iba a empezar a interceptar esas cartas antes que él. Iba a leer primero, porque si ese tal Gael mandaba cartas una vez, seguramente iba a mandar de nuevo. Y mientras más cartas leyera, más pistas iba a tener para armar este rompecabezas. Ahí empezó mi infierno particular. Todos los días,
Apenas pasaba el cartero, corría al buzón antes de que Benicio llegara. Me quedaba buscando algún sobre del penal, y cuando no había, me sentía aliviada y tensa al mismo tiempo. Aliviada porque no tenía que lidiar con otra revelación más, tensa porque sabía que tarde o temprano iba a llegar otra. Y llegó. Un mes después de la primera carta, había otro sobre ahí, del mismo penal, del mismo remitente, Gael Ferreira da Silva. Era el nombre completo que venía en el reverso. Tomé ese sobre con las manos temblando de nuevo. Entré a la casa, me encerré en el baño y lo abrí. Esta segunda carta era aún más perturbadora que la primera. Benicio, te escribo de nuevo porque necesito contarte algo. Ayer tuve una pesadilla terrible. Soñé con aquella noche otra vez, con todo lo que pasó, con la muchacha caída en el asfalto, con la sangre, contigo llorando, desesperado, pidiéndome ayuda. Y yo te ayudé, mi hermano. Siempre te ayudé. Pero hay días que el peso de todo esto se hace difícil de cargar. Hay días que despierto aquí en la celda y me quedo pensando si valió la pena, si realmente merecías que yo hiciera lo que hice, porque tú seguiste tu vida y yo me quedé preso aquí pagando por un error que no fue solo mío. Tú también estabas ahí, tú también fuiste parte, pero yo asumí todo solo porque quedamos en que era mejor así. Tu madre prometió que me iba a cuidar cuando saliera. Prometió que me iban a dar una oportunidad de empezar de nuevo. Espero que esa promesa sea verdad, Benicio, porque yo renuncié a 15 años de mi vida por ti. 15 años. Y cuando salga de aquí, no voy a tener nada más. Ninguna familia, ningún futuro, nada. Solo voy a tenerte a ti y la promesa que hicimos. No me decepciones, mi hermano. Gael. Leí esa carta y mi cuerpo entero se heló. Una muchacha caída en el asfalto, sangre, 15 años de cárcel. Dios mío del cielo, ¿qué había pasado? ¿Mi esposo había atropellado a alguien? ¿Había matado a alguien y ese Gael había asumido la culpa en su lugar? Me senté ahí en el piso frío del baño y empecé a llorar. Llorar de desesperación, de miedo, de confusión. ¿Quién era el hombre con quien me había casado? ¿Quién era el padre de mis hijos? No lo conocía, no conocía nada. Y lo peor es que no podía hablar con nadie, no podía desahogarme, porque si le contaba a alguien, tendría que explicar cómo lo descubrí, tendría que admitir que estaba leyendo las cartas a escondidas. Y más que eso, tenía miedo de lo que podría pasar si la verdad saliera a la luz. ¿Será que mi esposo podría ser encarcelado? ¿Será que nuestra familia iba a ser destruida? Guardé la segunda carta junto con la primera, en un lugar secreto que solo yo sabía, dentro de una lata vieja de galletas que estaba en lo alto del armario de la cocina, donde guardaba hilo de coser y botones. Nadie nunca revisaba ahí, iba a ser mi escondite. Y así fue como empezaron los meses más terribles de mi vida. Meses de mentira, de fingimiento, de cargar un peso inmenso en los hombros, sin poder compartirlo con nadie. Me despertaba todos los días, hacía café para mi esposo, lo besaba en la puerta cuando salía al trabajo, cuidaba a los muchachos, hacía comida, limpiaba la casa, todo normal. Pero por dentro me estaba muriendo de a poco, porque cada vez que miraba a Benicio, veía a un extraño, un hombre que no conocía de verdad, un hombre que guardaba un secreto terrible, un secreto de sangre, de muerte, de cobardía. ¿Por qué era eso, no? Pura cobardía. Dejar que otro hombre pagara por su error. Dejar que otro hombre se pudriera en la cárcel mientras él vivía su vida tranquila, respetada, feliz. Las cartas continuaron llegando, una por mes, más o menos. A veces tardaban más, a veces llegaban 2 en el mismo mes. Y yo leía todas, escondía todas. Y con cada carta, un pedacito nuevo del rompecabezas se revelaba, pero también un pedacito nuevo de mí moría por dentro. Yo quería confrontarlo. Dios sabe cómo quería. Quería aventarle esas cartas en la cara y gritar: ¿A quién mataste? ¿Quién era esa muchacha? ¿Qué hiciste? Pero tenía miedo. Miedo de la respuesta,
porque mientras no supiera la verdad completa, todavía tenía un hilo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, no fuera tan malo como imaginaba. Pero en el fondo ya sabía que era peor, mucho peor. Pasaron 6 meses desde que leí la primera carta, 6 meses viviendo una mentira. 6 meses fingiendo que todo estaba bien mientras por dentro me estaba despedazando. Y en ese tiempo junté 8 cartas. 8 cartas que guardaba en esa lata de galletas como si fueran pruebas de un crimen. Porque lo eran, ¿no? Eran pruebas de que mi esposo había destruido la vida de una persona y dejado que otro hombre pagara el precio. Pero todavía no sabía los detalles, todavía no sabía quién era la víctima, todavía no sabía exactamente qué había pasado en esa noche que Gael tanto mencionaba. Y eso me estaba matando por dentro, porque la imaginación de uno es peor que la realidad, ¿saben? Me la pasaba creando escenarios en mi cabeza, cada uno más terrible que el otro. Fue en septiembre de 2007 que decidí que necesitaba profundizar más. No podía seguir solo esperando a que llegaran las cartas. Necesitaba investigar. Necesitaba descubrir la verdad por mí misma, porque si no, me iba a volver loca de una vez. Empecé por Internet. En esa época, Internet todavía no era tan completa como es hoy, pero ya había bastantes cosas. Me senté en la computadora de la sala un día que Benicio había viajado a la Ciudad de México por un proyecto grande que estaba llevando allá. Los muchachos estaban en la escuela. Tenía la casa solo para mí y algunas horas libres. Escribí el nombre completo que venía en las cartas: Gael Ferreira da Silva. Apreté la tecla de búsqueda y esperé con el corazón disparado. Aparecieron algunos resultados. Noticias antiguas de periódico digitalizadas. Hice clic en la primera. Joven condenado a 15 años por homicidio culposo en accidente fatal. La noticia era de 1992, 15 años antes de esa fecha. Empecé a leer y cada palabra era como un golpe en el estómago. Gael Ferreira da Silva, de 22 años, fue condenado ayer a 15 años de reclusión por el homicidio culposo de Leticia Márquez Andrade, de 19 años, ocurrido en la madrugada del 14 de agosto de 1992. Según el proceso, Silva estaba en estado de ebriedad al volante cuando perdió el control del vehículo en la Avenida de las Acacias y atropelló a la víctima que caminaba por la banqueta. Leticia murió en el lugar. Silva huyó inicialmente, pero se presentó a la policía 3 días después, acompañado de abogado. Durante el juicio, declaró profundo arrepentimiento y asumió total responsabilidad por lo ocurrido. Dejé de leer. Mi visión se nubló. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía oír el ruido en mis oídos. Leticia Márquez Andrade. Leticia. Ese nombre que conocía tan bien, que había marcado mi vida para siempre. No podía ser. No podía ser mi Leticia, mi hermanita, mi hermana menor, que había muerto en un accidente de auto cuando tenía 19 años. En agosto de 1992, el día 14 de agosto, las manos empezaron a temblarme tanto que apenas podía sostener el ratón. Hice clic en otra noticia y otra más. Todas hablaban del mismo accidente, del mismo nombre. Leticia Márquez Andrade, mi hermana. Me levanté de la silla tan rápido que cayó hacia atrás. Corrí al baño y vomité. Vomité todo lo que tenía en el estómago. Después me quedé ahí abrazada al inodoro, llorando tanto que no podía ni respirar bien, porque todo acababa de tener sentido. Todo ese maldito rompecabezas acababa de encajar frente a mí. Gael no había matado a mi hermana. Había sido Benicio, mi esposo, el hombre que amaba, el padre de mis hijos. Él había matado a Leticia y Gael había asumido la culpa. Por eso las cartas, por eso el secreto, por eso todo. Y lo peor de todo, la parte que me destruía completamente, es que Benicio sabía. Él sabía quién era yo cuando me conoció. Él sabía que Leticia era mi hermana. Tenía que saberlo porque mi apellido de soltera era Márquez Andrade, el mismo de Leticia.
Y cuando empezamos a salir, cuando me pidió que me casara con él, cuando nos casamos, él nunca, nunca dijo nada. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos todos esos años? ¿Cómo pudo abrazarme cuando yo lloraba por mi hermana cada 14 de agosto? ¿Cómo pudo consolarme, decirme que todo iba a estar bien, que ella estaba en un lugar mejor, sabiendo la verdad, sabiendo que él era el responsable? Me quedé no sé cuánto tiempo en ese baño. Cuando logré levantarme, me lavé la cara, me cepillé los dientes, traté de recomponerme, pero era imposible. Me miraba al espejo y no me reconocía. Parecía otra persona, una persona rota, destruida. Volví a la computadora. Necesitaba saber más, necesitaba entender todo. Leí todas las noticias que encontré sobre el accidente. Eran unas 6 o 7 notas, todas diciendo básicamente lo mismo. Que Gael estaba ebrio, que perdió el control del auto, que atropelló a Leticia, que ella murió al instante, que él huyó y después se entregó. Pero en ninguna, absolutamente ninguna nota, aparecía el nombre de Benicio. Él no existía en esa historia. Era como si nunca hubiera estado ahí, como si fuera un fantasma. Pero él estuvo, las cartas lo probaban. Tú también estabas ahí, tú también fuiste parte. Las palabras de Gael resonaban en mi cabeza. Él había asumido solo la culpa de algo que los dos habían hecho. O peor, que tal vez solo Benicio había hecho. Necesitaba saber más. Imprimí todas las noticias. Las guardé junto con las cartas en la lata de galletas y decidí que iba a buscar en otro lugar. Un lugar que había evitado durante años, el ático. Cuando compramos esa casa hacía 10 años, Benicio había insistido en guardar algunas cosas viejas de él en el ático. Cajas de cartón selladas que dijo que eran de cuando era más joven, documentos antiguos, cosas que ya no usaba, pero quería guardar. Yo nunca había revisado ahí, respetaba su espacio, pero ahora ya no respetaba nada. Necesitaba la verdad, costara lo que costara. Esperé hasta el día siguiente. Benicio salió a trabajar temprano, como siempre. Los muchachos se fueron a la escuela y yo, con una linterna en la mano y el corazón en la boca, subí la escalera que llevaba al ático. Era un lugar estrecho, lleno de polvo, mal iluminado. Había unas 4 o 5 cajas de cartón apiladas en la esquina. Empecé por la primera. Eran ropas viejas, camisas, pantalones, cosas de cuando era más joven, nada importante. La segunda caja tenía libros de la universidad, apuntes, trabajos, tampoco nada especial. Pero cuando abrí la tercera caja, supe que había encontrado lo que buscaba. Ahí en el fondo, debajo de unos cuadernos viejos y algunas fotos antiguas, había una carpeta de plástico azul. Abrí la carpeta y ahí dentro estaban recortes de periódico antiguos, todos cuidadosamente recortados y guardados. Todo sobre el accidente, sobre Leticia, sobre Gael siendo condenado. Mi esposo había guardado los recortes, los había guardado durante 15 años. Como recuerdo, como remordimiento, no sé. Solo sé que ahí estaba la prueba física de que él nunca había olvidado, que aquello se había quedado con él durante todo ese tiempo. Pero había más. En el fondo de la carpeta había una foto vieja, medio amarillenta. Era de 4 muchachos jóvenes, debían tener unos 20 y tantos años. Estaban abrazados, sonriendo, parecían estar en una fiesta. Reconocí a Benicio de inmediato. Era uno de los muchachos, más joven, con más cabello, pero era él, y a su lado, con el brazo alrededor de su hombro, estaba otro muchacho. Volteé la foto. Atrás, con una letra que reconocí como de Benicio, estaba escrito: Yo, Gael, Marcelo y Junior, graduación de ingeniería, diciembre de 1991. Eran amigos, amigos de la universidad. La historia empezaba a completarse en mi cabeza. Ellos estaban juntos esa noche, los dos, tal vez hasta los 4 que estaban en la foto. Pero algo pasó y Gael asumió solo. Me senté ahí en el piso polvoriento del ático, con esa foto en la mano, y traté de imaginar cómo había sido.
Traté de imaginar esa noche de agosto de 1992. Dos muchachos jóvenes recién graduados, probablemente celebrando algo, bebiendo, divirtiéndose. Y de repente el accidente. Mi hermanita caminando por la banqueta, regresando a casa de una fiesta de amigas. El auto descontrolado, el impacto, su cuerpo caído en el suelo, la sangre. Y Benicio, desesperado, demasiado joven para lidiar con aquello, con miedo, con toda la vida por delante, la beca que acababa de conseguir, la promesa de un futuro brillante como ingeniero, todo amenazado por un error, por un momento de descuido. Y Gael, el amigo leal, el amigo que no tenía tanto que perder, que ya se había metido en problemas antes, que tenía algunos antecedentes pequeños de juventud, que miró a su amigo y dijo: «Yo asumo, yo digo que era yo manejando, tú tienes futuro, yo no tengo nada, yo asumo». Y la familia de Benicio, con suficiente dinero para pagar buenos abogados para Gael, para hacer un trato, para prometer cuidarlo cuando saliera. 15 años. 15 años de la vida de un hombre a cambio del futuro de otro. Me quedé ahí en el ático hasta que oscureció. Cuando bajé, estaba decidida. Necesitaba confrontar a alguien, pero no a Benicio. Todavía no. No estaba lista para mirarlo a la cara y oír la verdad de su boca. Necesitaba más confirmación. Necesitaba estar absolutamente segura antes de destruirlo todo. Y sabía exactamente con quién hablar. Doña Miriam, mi suegra, la madre de Benicio. Ella sabía. Estaba segura de que ella sabía. Las cartas mencionaban que ella había prometido cuidar a Gael, que había sido parte del trato. Ella tenía las respuestas que necesitaba. Fue una tarde de sábado que aparecí en su casa sin avisar. Benicio había llevado a los muchachos a jugar fútbol al club. Yo dije que tenía dolor de cabeza y me iba a quedar en casa descansando. Pero apenas salieron, tomé el auto y fui directo a casa de doña Miriam. Ella vivía sola, en una casa grande, en una colonia buena de la ciudad. Era viuda desde hacía unos 5 años. Una mujer elegante, siempre muy bien arreglada, de esas que se preocupan mucho por las apariencias. Cuando abrió la puerta y me vio, se sorprendió. «Elena, qué sorpresa. ¿Pasó algo?» Entré a la casa sin esperar invitación, sin ceremonia alguna. Ella se dio cuenta de inmediato de que algo estaba mal. Me siguió hasta la sala preocupada. «Siéntese», dije. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. «Necesitamos hablar». Ella se sentó despacio en el sillón, mirándome con esos ojos que de repente parecían asustados. Yo me quedé de pie frente a ella, con los brazos cruzados. «¿Quién es Gael Ferreira da Silva?» Vi el color desaparecer de su rostro. Vi cómo tragaba saliva. Vi sus manos apretar los brazos del sillón. «¿Cómo tú? ¿De dónde sacaste ese nombre?» «Responda mi pregunta. ¿Quién es él?» Ella desvió la mirada, miró hacia la ventana, al piso, a cualquier lugar menos a mí. Y ese silencio suyo fue la confirmación que necesitaba. Ella sabía. Claro que sabía. «Yo sé de las cartas», dije, y mi voz tembló. «Sé que está preso. Sé que asumió la culpa de algo que Benicio hizo. Y sé que tiene que ver con un accidente, con una muchacha que murió». Doña Miriam cerró los ojos. 2 lágrimas rodaron por su rostro, y cuando volvió a abrir los ojos, vi ahí no solo tristeza, sino culpa, mucha culpa. «No debías haber descubierto esto», susurró. «Le rogué a Benicio que te contara antes de casarse». Le rogué. Pero dijo que no podía, que te irías si lo supieras. Y te amaba tanto, Elena, te ama tanto. «Cuéntame todo», dije, y me senté en el sofá porque mis piernas estaban temblando. «Necesito saber todo, toda la verdad». Y ella contó. Contó llorando, contó despedazándose, pero contó. Dijo que esa noche de agosto del 92, Benicio y Gael estaban regresando de una fiesta de graduación. Los dos habían bebido, pero Benicio había bebido menos. Aún así, estaba alterado.
Decidieron que Benicio iba a manejar porque parecía estar en mejores condiciones. Error fatal. En la avenida de las Acacias, Benicio no vio la curva a tiempo. Se subió a la banqueta y atropelló a Leticia. Ella murió al instante. Él detuvo el auto, salió corriendo, vio el cuerpo de ella caído ahí, entró en pánico total. Gael bajó del auto también y fue cuando Gael dijo: «Vete, vete que yo resuelvo esto. Yo asumo, tú tienes futuro, yo no tengo nada que perder». Cambiaron de lugar ahí mismo. Gael se quedó al volante. Benicio salió corriendo y tomó un taxi a su casa. Gael esperó unos minutos y luego huyó también, como si hubiera sido él el conductor que atropelló y huyó. 3 días después, con la familia de Benicio pagando abogado, Gael se entregó. Asumió todo. Dijo que estaba ebrio, que había hecho todo solo. Benicio nunca fue mencionado. ¿Y usted sabía de esto todo este tiempo?, pregunté con la voz quebrándose. Lo sabía. Dios me perdone, pero lo sabía. Y le prometí a Gael que cuando saliera lo íbamos a ayudar. Le íbamos a dar un empleo. Íbamos a cuidarlo. Fue el trato. Y cumplí mi parte, guardando esto en secreto todos estos años. Y cuando Benicio me conoció, cuando descubrió que yo era hermana de Leticia, ¿qué pensó? Doña Miriam se cubrió el rostro con las manos. Él no lo sabía al principio. Cuando empezaron a salir, no sabía que eras hermana de ella. Tienes apellido de casada, vives en otra ciudad. Nunca hizo la conexión. Pero cuando le contaste sobre tu hermana, que había muerto en un accidente, cuando dijiste su nombre y la fecha, él se quedó en shock. Vino aquí a mi casa desesperado, diciendo que iba a terminar contigo, que no podía continuar. Pero ya estaba enamorado. Y yo, Dios me perdone, pero le dije que si te amaba de verdad, era mejor nunca contar, que tú nunca ibas a saber, que su vida no podía detenerse por un error del pasado. Me levanté del sofá. No podía seguir ahí. No podía seguir mirando a la cara de esa mujer que había sido cómplice de una mentira tan podrida durante tanto tiempo. Ustedes destruyeron todo, dije. Destruyeron la vida de Gael, destruyeron a mi familia y destruyeron cualquier oportunidad de felicidad verdadera que Benicio y yo podríamos haber tenido. Porque todo fue mentira, todo. Salí de esa casa y no miré atrás. Entré al auto y manejé sin rumbo por horas. Me detuve en un lugar apartado y grité. Grité hasta quedarme ronca. Lloré hasta no tener más lágrimas. Y cuando finalmente logré calmarme un poco, me di cuenta de que solo había un camino ahora. Iba a tener que confrontar a Benicio, iba a tener que mirarlo a los ojos y oír de su boca toda esta historia inmunda. Pero antes necesitaba una cosa más. Necesitaba saber cuándo Gael iba a salir de la prisión, porque algo me decía que cuando él apareciera, cuando viniera a cobrar la promesa, sería el momento en que todo iba a explotar de una vez. Y estaba en lo cierto, más de lo que podría imaginar. Después de salir de la casa de doña Miriam ese día, volví a mi casa como una mujer diferente. Ya no era la Elena ingenua que creía en cuentos de hadas. Ya no era la esposa enamorada que confiaba ciegamente en su marido. Yo era otra persona, una persona que sabía la verdad, una persona que cargaba un peso tan grande que algunas noches despertaba sin poder respirar bien. Pero no confronté a Benicio. No en ese momento, porque algo dentro de mí, algo que ni siquiera sé explicar bien, me decía que necesitaba esperar. Necesitaba esperar hasta el día en que Gael saliera de la prisión, hasta el día en que apareciera para cobrar la promesa, porque era en ese momento, en ese exacto momento, que iba a aventarle todo en la cara a mi esposo, cuando no tuviera a dónde huir más, cuando la verdad estuviera ahí viva frente a nosotros. Y así fue como empezó el periodo más doloroso de mi vida. 2 años viviendo una mentira consciente. 2 años fingiendo que no sabía nada. 2 años durmiendo al lado del hombre que había matado a mi hermana, besándolo por la mañana cuando salía al trabajo, cocinando para él,
cuidando a nuestra familia, como si todo estuviera normal. Pero nada estaba normal. Me estaba muriendo por dentro un poquito cada día. Las cartas continuaron llegando. Yo continué interceptando todas, guardando todas en esa lata de galletas que ya estaba casi llena. Y con cada carta que leía, un pedacito nuevo de esta historia sórdida se revelaba. Gael escribía sobre su vida en la prisión, sobre lo difícil que era, sobre cómo había sido golpeado por otros presos, sobre cómo se había enfermado y casi murió de neumonía, sobre cómo extrañaba a su madre, que había muerto mientras él estaba preso y ni siquiera había podido ir al entierro. Escribía sobre las pesadillas, sobre cómo soñaba todas las noches con esa escena, con mi hermana caída en el asfalto, con la sangre, con la desesperación. Y le preguntaba a Benicio si eso también lo atormentaba a él, si también despertaba en medio de la noche sudando frío, viendo el rostro de esa muchacha cada vez que cerraba los ojos. Una de las cartas me marcó especialmente. Fue una que llegó en marzo de 2008, un año después de que yo había descubierto todo. En esa carta, Gael escribió algo que me partió el corazón. Decía que había pasado por el pasillo de la prisión frente a un espejo roto y se había asustado con su propio reflejo, que no se reconocía más, que había entrado a la prisión con 22 años, joven, lleno de vida, y ahora tenía 37, pareciendo un viejo, que había perdido los mejores años de su vida ahí dentro, que nunca iba a tener familia, nunca iba a tener hijos, nunca iba a conocer el amor, todo porque había sido leal a un amigo. Y cuestionaba si había valido la pena, si Benicio realmente merecía ese sacrificio, si la amistad de ellos realmente valía 15 años de libertad. Y terminaba la carta diciendo que cuando saliera, cuando finalmente fuera libre, quería mirar a Benicio a los ojos y preguntarle: ¿te acuerdas de mí? ¿Recuerdas lo que hice por ti? Porque yo nunca olvidé, ni un solo día. Cuando terminé de leer esa carta, lloré. Lloré por Gael, por ese hombre que ni siquiera conocía, pero que había pagado un precio tan alto por una lealtad equivocada. Y me prometí a mí misma, ahí mismo, que cuando todo saliera a la luz, iba a hacer lo posible por ayudarlo, porque él también era una víctima, tanto como Leticia lo había sido, tanto como yo lo estaba haciendo. La vida en casa se fue poniendo cada vez más difícil. Miraba a Benicio y sentía una mezcla de rabia, asco y tristeza. Rabia por lo que había hecho, asco por la mentira, tristeza por lo que podríamos haber sido y nunca íbamos a ser. Porque todo había sido construido sobre una base podrida, todo era falso. Hubo noches en que él trató de abrazarme en la cama y yo inventé alguna excusa. Dije que tenía dolor de cabeza, que estaba cansada, que no me sentía bien. Y era verdad, no me sentía bien, me sentía destruida, pero él no sabía de qué. Para él, yo solo estaba pasando por una fase difícil. Él preguntaba si era algo que había hecho, si estaba molesta con él, y yo negaba. Decía que era solo cansancio, estrés, esas cosas de mujer. Mis hijos también se dieron cuenta de que algo estaba mal. El mayor, que ya tenía 15 años en esa época, me preguntó una vez si mi papá y yo estábamos peleados. Forcé una sonrisa y dije que no, que todo estaba bien, que no se preocupara. Pero yo veía en sus ojos que no me creía. Los hijos sienten esas cosas, ¿saben? Los hijos se dan cuenta cuando la mamá no está bien. Hubo momentos en que casi me di por vencida, casi lo eché todo al aire y conté la verdad, porque cargar con aquello sola me estaba matando. Bajé 10 kilos en ese periodo. Dejé de dormir bien. Vivía con ojeras profundas, con la piel pálida. La gente me preguntaba si estaba enferma, y lo estaba. Estaba enferma del alma. Pero aguanté. Aguanté porque sabía que faltaba poco. Las cartas de Gael se volvieron más frecuentes conforme la fecha de su libertad condicional se acercaba. Escribía sobre sus planes para cuando saliera, sobre cómo quería trabajar, reconstruir su vida, tal vez hasta estudiar algo. Y siempre, siempre mencionaba la promesa que Benicio y su familia habían hecho, que lo iban a ayudar a empezar de nuevo.
En una de las últimas cartas, de enero de 2009, Gael escribió que había conseguido la libertad condicional, que iba a salir el 15 de marzo y que apenas saliera iba a buscar a Benicio. Iba a aparecer en su casa para conversar, para arreglar cómo iban a funcionar las cosas de ahí en adelante. Cuando leí esa carta, mi corazón se disparó. 15 de marzo. Faltaban menos de 2 meses. 2 meses y todo iba a explotar. 2 meses y yo finalmente iba a poder terminar con toda esa mentira. Empecé a prepararme mentalmente para lo que iba a venir. Ensayé 1000 veces en mi cabeza cómo iba a ser. Gael tocando el timbre, yo abriendo la puerta, Benicio viéndolo ahí, la confrontación, la verdad saliendo a la luz, los muchachos descubriendo todo, nuestra familia despedazándose. Hubo noches en que me quedé despierta pensando si estaba haciendo lo correcto, si no sería mejor dejarlo pasar, tragar todo aquello y continuar viviendo la mentira. Después de todo, Leticia ya había muerto hacía 17 años. Nada de lo que hiciera la iba a traer de vuelta, y mis hijos, mis muchachos, iban a sufrir tanto con todo esto. Iban a perder la imagen que tenían de su padre, iban a ver a la familia desmoronarse. Pero cada vez que pensaba en desistir, recordaba la cara de mi hermanita, su sonrisa, su risa, los planes que tenía. Ella iba a empezar la Universidad de Pedagogía ese año. Iba a realizar su sueño de ser maestra. Quería trabajar con niños pequeños, dar clases en maternal. Decía que no había cosa más linda que la sonrisa de un niño aprendiendo a leer. Y todo eso le había sido arrebatado por culpa de 2 muchachos ebrios que pensaron que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Por culpa de uno que fue demasiado cobarde para asumir el error, y por culpa de otro que fue demasiado idiota para asumir la culpa de algo que no hizo. No iba a dejarlo pasar. Se lo debía a Leticia, se lo debía a su memoria, me lo debía a mí misma también, porque merecía la verdad. Merecía vivir sin mentiras. Los días fueron pasando. Febrero llegó y pasó como en un borrón. Yo estaba en automático. Despertaba, hacía las cosas de la casa, fingía que todo estaba bien, dormía y volvía a empezar todo al día siguiente. Benicio trató algunas veces de hablar conmigo. Preguntó si quería ir al médico, hacerme unos análisis, ver si todo estaba bien con mi salud. Yo me negué. Dije que era solo una fase que iba a pasar. Y entonces llegó marzo de 2009, el mes que iba a cambiar todo. El 10 de marzo llegó la última carta de Gael. La tomé del buzón con las manos temblando. La abrí ahí mismo en la calle, sin siquiera esperar a entrar a la casa. Él decía que en 5 días estaría libre, que apenas podía creerlo, que después de 17 años finalmente iba a pisar fuera de esa prisión y que lo primero que iba a hacer era ir a casa de Benicio. Daba hasta la dirección exacta, diciendo que una trabajadora social lo había ayudado a localizar dónde vivíamos. Y marcaba, 20 de marzo, un viernes, a las 3 de la tarde, él iba a aparecer. Guardé esa carta junto con todas las demás. 32 cartas en total, 32 pruebas de una mentira que duraba 17 años. Y marqué en el calendario, 20 de marzo, viernes, 3 de la tarde, el día en que mi vida iba a dar un vuelco de una vez. En la semana que antecedió a ese día, apenas pude funcionar. Quemé la comida 2 veces. Olvidé recoger al hijo menor en la escuela y tuvo que llamar para que fuera por él. Tiré una bandeja llena de trastes y se rompió todo. Benicio estaba preocupado. Preguntó si no quería tomarme unos días de descanso, viajar, relajarme un poco. Yo dije que no, que todo estaba bajo control. Pero no lo estaba. Nada estaba bajo control. Y entonces llegó el día 20 de marzo de 2009, un viernes de cielo azul, sol fuerte, de esos días bonitos que parecen burlarse de uno cuando por dentro está muriendo de angustia. Por la mañana todo transcurrió normal. Benicio salió al trabajo. Los muchachos se fueron a la escuela. Yo me quedé en casa tratando de hacer las cosas de siempre, pero lo único en lo que podía pensar era, en unas horas él va a llegar. En unas horas, todo va a terminar.
A mediodía almorcé sola. No pude comer casi nada. El estómago estaba revuelto. A la 1 me di un baño. Me arreglé como si me estuviera preparando para algún evento importante. De cierto modo, lo era. Era el evento más importante de mi vida en los últimos años. A las 2 me senté en la sala y esperé. Tomé la lata de galletas con todas las cartas y la dejé sobre la mesa de centro. Iba a necesitarlas. Iba a usarlas todas como prueba. Benicio solía llegar a casa como a las 6 de la tarde, así que no iba a estar aquí cuando Gael apareciera. Pero estaba bien. Yo iba a recibir a Gael sola, iba a conversar con él y oír su versión. Y después, cuando Benicio llegara, iba a confrontarlos a los dos juntos. 2:30. Mi corazón ya estaba latiendo tan fuerte que podía oír el pulso en el oído. Me levanté, me senté, me levanté de nuevo, fui a la cocina a tomar agua, volví a la sala, miré el reloj. 2:45, 2:55. Miré por la ventana. La calle estaba vacía, quieta, normal, como si fuera un día cualquiera, como si mi vida no estuviera a punto de desmoronarse. Y entonces, exactamente a las 3, vi a un hombre bajarse de un autobús en la esquina. Un hombre delgado, muy delgado, con ropa sencilla, una mochila pequeña en la espalda. Miró un papel que tenía en la mano, verificando algo. Después miró los números de las casas y empezó a caminar en dirección a mi casa. Me quedé parada, mirando por la ventana, viéndolo acercarse. Caminaba despacio, como si cada paso le costara un esfuerzo inmenso. Cuando se acercó, pude ver su rostro mejor. Era un hombre de unos 37, 38 años, pero parecía mucho mayor. El cabello ya empezando a encanecer, la piel marcada, los ojos hundidos, con esa mirada de quien vio demasiadas cosas. Se detuvo frente al portón de mi casa, verificó el número, respiró profundo y tocó el timbre. Yo no me moví. Me quedé ahí congelada, mirando hacia la puerta. El timbre sonó de nuevo. Y de nuevo. Hasta que finalmente mis piernas obedecieron y caminé hasta la puerta. La abrí despacio. Y ahí estaba él. Gael Ferreira da Silva, el hombre que había pasado 17 años de su vida tras las rejas por un crimen que no había cometido. El hombre que había sacrificado todo por una amistad. El hombre que, sin saberlo, se había convertido en parte esencial de mi tragedia personal. Él me miró confundido. Estaba esperando a Benicio, por supuesto, no a mí. Yo... Logré hablar, aunque con la voz temblando. Benicio no está en casa ahora. Pero entre. Necesitamos hablar porque yo sé todo. Vi su rostro ponerse pálido. Vi sus ojos abrirse grandes. Y en ese momento, cuando él entró a mi casa y yo cerré la puerta detrás de él, supe que ya no había vuelta atrás. La verdad iba a salir a la luz, costara lo que costara. E iba a tener que enfrentar las consecuencias de todo lo que iba a pasar de ahí en adelante. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro. Él miró la lata de galletas sobre la mesa, con todas las cartas esparcidas alrededor. Y entendió. Entendió que yo había leído todo, que sabía todo. Y fue cuando preguntó, con la voz ronca de quien pasó años sin conversar de verdad con nadie. ¿Usted quién es? ¿Cómo sabe? Respiré profundo y hablé. Soy la esposa de Benicio. Y la muchacha que ustedes mataron esa noche de agosto de 1992 era mi hermana, mi hermanita, Leticia. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía succionar todo el aire de la sala. Gael se puso blanco, completamente blanco. Abrió la boca para hablar, la cerró, la volvió a abrir. No salía ningún sonido. Y entonces, de repente, se derrumbó. Puso el rostro en las manos y empezó a llorar. Un llanto doloroso, profundo, de quien está soltando años y años de dolor acumulado. Y yo me quedé ahí mirando a ese hombre roto. Y pensé, Dios mío, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos todos nosotros? Nos quedamos ahí sentados en mi sala por no sé cuánto tiempo, yo mirando a ese hombre destruido llorando frente a mí, él mirando sus propias manos como si no las reconociera. El reloj de pared marcaba el tiempo pasando,
pero parecía que el mundo se había detenido en ese momento. Cuando finalmente logró controlarse un poco, se limpió el rostro con el dorso de la mano y me miró a los ojos. Y lo que vi ahí me partió el corazón. No era rabia, no era revuelta, era solo una tristeza profunda, antigua, del tipo que vive dentro de uno y nunca se va completamente. Él empezó a hablar. La voz salía baja, ronca, llena de pausas. Contó que esa noche de agosto del 92 habían salido a celebrar. Benicio había conseguido una beca completa en una empresa grande de ingeniería. Era su sueño, la oportunidad de oro que había esperado toda la vida. Bebieron de más, celebraron de más. Y cuando decidieron regresar a casa, tomaron la peor decisión posible. Benicio insistió en que estaba bien para manejar. Dijo que había bebido menos que Gael, y técnicamente era verdad. Pero aún así estaba alterado. Aún así no debía estar detrás de ese volante. Pero Gael, que también estaba ebrio, le creyó. Se subió al auto y salieron. Gael recordaba cada detalle de esa noche. Decía que nunca iba a olvidar, aunque viviera 100 años. Recordaba la canción que sonaba en el radio. Recordaba el viento caliente entrando por la ventana abierta. Recordaba estar riendo de algún chiste que Benicio había contado. Y entonces, de repente, la curva. Benicio perdiendo el control, el auto subiéndose a la banqueta, el ruido del impacto, un ruido que dijo que todavía oía todos los días en su cabeza. Detuvieron el auto, bajaron corriendo y la vieron. Mi hermanita, caída ahí en el suelo, los ojos todavía abiertos, pero ya sin vida, la sangre formando un charco oscuro alrededor de su cabeza. Y Benicio entró en pánico total. Empezó a gritar, a llorar, diciendo que su vida había terminado, que iba a ir preso, que iba a perder todo, la beca, el futuro, todo. Gael dijo que en ese momento, viendo a su amigo desesperado de esa manera, tomó la decisión. Le dijo a Benicio que se fuera, que tomara un taxi, que se fuera a casa, que él iba a asumir, que iba a decir que estaba manejando solo. Porque Benicio tenía familia, tenía futuro, lo tenía todo. Y él, Gael, no tenía nada. Era hijo de una familia pobre. Ya había tenido algunos problemitas con la justicia por tonterías de juventud. No tenía grandes perspectivas en la vida. Parecía tener sentido en ese momento. Parecía lo correcto. Entonces Benicio se fue y Gael se quedó ahí al lado del cuerpo de mi hermana, esperando unos minutos para darle tiempo a Benicio de desaparecer. Después se subió al auto y manejó lejos. Dejó el auto estacionado en otro lugar y caminó a su casa. 3 días después, con un abogado pagado por la familia de Benicio, se entregó. Confesó todo, asumió la culpa solo, y en los siguientes 17 años pagó. Pagó con la libertad, pagó con la juventud, pagó con la salud, pagó con la dignidad. Porque la prisión no es lugar para nadie. ¿Saben? Me contó de las golpizas que recibió, de las veces que pasó hambre porque la comida era robada por los presos más fuertes, de las enfermedades que contrajo, de la soledad, de la desesperación de estar encerrado en ese lugar día tras día, sabiendo que afuera la vida continuaba y él estaba perdiendo todo. Su madre murió cuando él llevaba cumplidos 8 años de pena. Cáncer. No pudo ir al entierro, no tuvo ni el derecho de despedirse. Lloró solo en su celda, abrazado a la almohada, mientras el cuerpo de su madre era sepultado sin él ahí. Dijo que ese fue el día en que casi se dio por vencido, casi se quitó la vida. Pensó seriamente en acabar con todo. Porque, ¿para qué continuar? ¿Para qué aguantar todo aquello si ni su madre estaba viva para verlo salir de ahí algún día? Pero no lo hizo. Continuó porque tenía la promesa que la familia de Benicio había hecho, que cuando saliera lo iban a ayudar, le iban a dar un empleo, una oportunidad de empezar de nuevo. Era eso lo que lo mantenía vivo. Era eso lo que hacía que despertara todos los días y no se diera por vencido. La esperanza de que un día saldría de ahí y tendría una vida nueva esperándolo. Mientras hablaba, yo me quedé callada, solo escuchando,
solo absorbiendo cada palabra. Y conforme iba contando, algo se iba haciendo cada vez más claro en mi cabeza. Este hombre frente a mí no era el villano, era la víctima, tanto como Leticia, tanto como yo. Él había sido usado, manipulado, convencido de tirar su vida por alguien que no merecía ese sacrificio. Cuando terminó de contar, se quedó mirándome, esperando alguna reacción, esperando que gritara, que lo insultara, que lo mandara lejos. Pero no hice nada de eso, porque la rabia que sentía no era de él, era de Benicio. Era de ese hombre que yo llamaba mi esposo, que dormía a mi lado todos los días, que había construido una vida entera sobre la desgracia de dos personas. Miré el reloj. 4:30 de la tarde. Benicio iba a llegar a casa en hora y media, más o menos. Miré a Gael y dije, «Tú te vas a quedar aquí. Vas a esperar a que llegue y vamos a arreglar esto hoy de una vez por todas». Vi el miedo pasar por sus ojos. Preguntó qué iba a hacer, si iba a llamar a la policía, si iba a denunciar a Benicio. Dije que no sabía todavía, que necesitaba oír su versión también. Necesitaba mirarlo a los ojos y verlo confesar, verlo admitir que había matado a mi hermana y dejado que otro hombre pagara por eso durante 17 años. Le ofrecí agua a Gael. Aceptó. La bebió con las manos temblando tanto que derramó la mitad en el piso. Le pregunté si quería comer algo. Dijo que no podía, que el estómago lo tenía revuelto. Yo entendí. El mío también. Nos quedamos ahí en ese silencio pesado, esperando. De vez en cuando lo miraba y pensaba en lo injusta que es la vida, en cómo una decisión equivocada, tomada en un momento de pánico, podía destruir tantas vidas. Leticia había perdido todo. Gael había perdido 17 años. Yo había perdido a mi hermana y después, sin saberlo, me había casado con su asesino. Y hasta Benicio, de cierto modo, había perdido. Había perdido la oportunidad de ser un hombre de verdad, un hombre honesto. Había pasado todos esos años viviendo con culpa, con miedo, con mentira. 5:30. 6 en punto. Mis hijos llegaron de la escuela. Cuando vieron a Gael en la sala, lo extrañaron. Preguntaron quién era. Dije que era un conocido del papá que estaba esperándolo. Mandé a los muchachos al cuarto a hacer tarea. Obedecieron, pero me di cuenta por sus miradas que sabían que algo estaba mal. Los hijos se dan cuenta de esas cosas. 6:15. El corazón empezó a latir más rápido. En cualquier momento Benicio iba a llegar. Me levanté, me senté, fui a la cocina a tomar más agua. Volví. Gael tenía el rostro en las manos, respirando profundo. Parecía que iba a tener un ataque de pánico en cualquier momento. Y entonces, 6:23, oí el ruido de su auto entrando al garaje, el motor apagándose, la puerta del auto cerrándose, sus pasos viniendo en dirección a la puerta del frente. Miré a Gael. Él me miró a mí, y nos quedamos ahí paralizados, oyendo la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió. Benicio entró con el portafolios de trabajo en la mano, el saco tirado en el hombro. Estaba mirando el celular, distraído. Empezó a hablar sin mirar hacia arriba. «Amor, perdón la demora. Hubo un problema en la obra y tuve que...» Y entonces levantó los ojos, vio a Gael sentado en el sofá y se congeló completamente. El portafolios cayó de su mano al piso, el celular también. Su rostro se puso blanco. No ese blanco normal de susto, ese blanco de quien vio un fantasma, de quien vio la peor cosa que podría pasar materializándose frente a él. Gael se levantó despacio. Los dos se quedaron ahí parados mirándose. 17 años. 17 años desde la última vez que se habían visto. La última vez había sido ese día en que Gael se entregó en la delegación. Benicio había ido ahí a escondidas para agradecer, para prometer que iba a cuidar de todo cuando saliera. Y ahora él estaba ahí, libre, cobrando la promesa. Benicio trató de hablar, abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, logró tartamudear. «Gael, yo...» «¿Saliste?» «No sabía que...» Fue cuando yo también me levanté. Tomé la lata de galletas, la volteé sobre la mesa de centro.
32 cartas se esparcieron, todas con el sello del penal, todas abiertas, todas leídas, y hablé. Mi voz salió firme, fría, completamente diferente a como me sentía por dentro. Yo sé todo, Benicio. Sé de las cartas, sé de lo que hiciste, sé que mataste a mi hermana y dejaste que este hombre aquí pagara por eso durante 17 años. Vi el momento exacto en que entendió, que se dio cuenta de que la farsa había terminado, que no había a dónde huir más, no había cómo mentir más. Yo sabía todo, y estaba ahí frente a él junto con la prueba viva de su error. Él me miró, después miró a Gael, después a las cartas esparcidas, y se derrumbó, literalmente se derrumbó. Las piernas fallaron y cayó de rodillas ahí en el piso de la sala. Empezó a llorar. Un llanto desesperado, con sollozos altos, el cuerpo entero temblando, se quedó repitiendo: «Perdóname, perdóname, perdóname», como una letanía, como si pudiera borrar 17 años de mentira con 2 palabras. Pero yo no respondí. Me quedé ahí de pie, mirando a ese hombre en el piso. El hombre que había amado, el hombre con quien había construido una familia, el hombre que había sido mi roca, mi puerto seguro. Y ahora estaba ahí destruido, mostrando quién realmente era por debajo de la máscara. Gael también se quedó en silencio, solo mirando. Creo que ni él esperaba ver a Benicio de esa manera, tan roto, tan humano, tan patético. Fue cuando Benicio empezó a hablar. Entre los sollozos, entre las lágrimas, empezó a confesar. Dijo que no había pasado un día, un solo día, sin pensar en lo que había hecho. Que la culpa lo había corroído por dentro todos esos años, que veía el rostro de Leticia todas las noches cuando cerraba los ojos, que despertaba sudando frío, teniendo pesadillas con esa noche. Y entonces vino la parte que me destruyó completamente. Dijo que cuando me conoció en ese evento literario no sabía quién era yo. No tenía idea. Pero cuando empezamos a salir, cuando le conté sobre la hermana que había perdido en un accidente, cuando mencioné su nombre y la fecha, él se quedó en shock. Se enteró de que yo era hermana de la muchacha que había matado. Y pensó en terminar todo en ese momento. Pensó en irse, en desaparecer de mi vida. Pero no pudo porque ya estaba enamorado. Ya se había entregado completamente a ese sentimiento. Y se convenció, Dios sabe cómo, de que tal vez aquello era el destino dándole una oportunidad de redimirse, de cuidar a la hermana de la muchacha que había quitado del mundo, de hacerme feliz como una forma de compensar lo que había hecho. Pero nunca tuvo el valor de contar, nunca, porque sabía que cuando yo supiera, se iba a acabar, que me iría, que iba a perder todo de nuevo. Entonces guardó. Guardó durante todo el noviazgo, guardó durante el matrimonio, guardó durante los nacimientos de nuestros hijos, guardó durante 12 años de mentira. Y cada vez que yo lloraba por Leticia, cada aniversario de su muerte que yo pasaba mal, cada foto de ella que miraba con nostalgia, él estaba ahí a mi lado sabiendo que él era el responsable, y fingiendo consolar, fingiendo preocuparse, cuando en verdad solo estaba alimentando su propia culpa. Cuando terminó de hablar, el silencio en la sala era ensordecedor. Yo oía mi propio corazón latiendo, oía la respiración de Gael. Oía los sollozos ahogados de Benicio, todavía de rodillas en el piso. Y fue en ese momento que tomé mi decisión. La decisión que ya sabía en el fondo que iba a tomar, pero que necesitaba oír todo antes. Necesitaba estar absolutamente segura. Miré a Benicio, ese hombre roto en el piso de mi sala, y hablé. «Levántate». Se levantó despacio, el rostro rojo, los ojos hinchados, la nariz escurriendo. Parecía un niño siendo regañado, pero no era un niño. Era un hombre de 40 y tantos años que había tomado decisiones conscientes, decisiones que habían destruido vidas. Y entonces dije: «Tú destruiste todo. Le quitaste a mi hermana de mí. Dejaste que este hombre se pudriera en la cárcel por un crimen que no cometió, y construiste toda nuestra familia sobre esa mentira.
¿Piensas que voy a perdonar eso? ¿Piensas que voy a simplemente tragar todo y continuar como si nada hubiera pasado? Él empezó a hablar de nuevo, a suplicar, a decir que me amaba, que siempre me amó, que haría cualquier cosa para arreglar, lo que fuera. Pero lo corté. Dije, no tiene arreglo. Algunas cosas, una vez rotas, nunca más se componen. Y esto que teníamos, tú lo rompiste de una manera que no tiene vuelta. Fue cuando oí un ruido detrás de mí. Me volteé. Mi hijo mayor estaba parado ahí en la puerta de la sala. Había oído todo. Tenía 17 años, ya era prácticamente un hombre. Y por su mirada, por la forma en que miraba a su padre, supe que había entendido. Había entendido todo. Miró a Benicio con una mezcla de decepción y asco. Después me miró a mí, y sin decir nada, volvió a su cuarto. Cerró la puerta y yo sentí mi corazón partirse un poco más, porque mis hijos iban a sufrir con esto también. Iban a cargar con el peso de saber que su padre era un cobarde, un asesino. Benicio vio también, vio la mirada de su hijo y se derrumbó de nuevo, porque ahora no era solo yo quien sabía, era su hijo también. Y pronto sería el otro hijo. Pronto sería todo el mundo. Ya no había vuelta atrás, no había cómo esconder más. Y fue en ese momento, con todo desmoronándose a nuestro alrededor, que Gael finalmente habló. Dijo que no quería destruir la familia de Benicio, que solo había venido a cobrar la promesa, que solo quería una oportunidad de empezar de nuevo, que no quería venganza, no quería ver a nadie sufrir más de lo que ya había sufrido. Pero lo miré y dije, demasiado tarde para eso, la destrucción ya pasó. Pasó hace 17 años. Solo estamos viendo los pedazos ahora. Y era verdad. La bomba había explotado esa noche de agosto del 92. Solo habíamos vivido todos esos años sobre los escombros, fingiendo que todo estaba bien. Pero ahora los escombros habían salido a la luz y ya no había cómo fingir. Esa noche no dormí. No pude. Me quedé acostada en la cama del cuarto de huéspedes, porque ya no iba a compartir cama con ese hombre, mirando el techo, reviviendo todo lo que había pasado en esas últimas horas. Gael se había ido como a las 8 de la noche. Antes de salir, tomé su mano y le prometí que iba a ayudarlo, que no iba a quedarse desamparado, que de alguna forma iba a hacer lo correcto. Salió de mi casa con los ojos llenos de lágrimas, agradeciendo bajito. Un hombre de casi 40 años que parecía un niño perdido. Benicio trató de buscarme unas 5 veces durante la noche. Tocó la puerta del cuarto, suplicó que conversáramos. Dijo que necesitaba explicarme mejor, que había cosas que no entendía. Pero no abrí esa puerta. Ya no había nada que pudiera decir que cambiara algo. Sus explicaciones no iban a traer a mi hermana de vuelta. No iban a devolverle 17 años a Gael. No iban a borrar el hecho de que todo lo que habíamos construido era mentira. Los días siguientes fueron un borrón de dolor. Mi hijo mayor no hablaba con su padre, apenas lo miraba. El menor todavía no sabía de todo, pero se daba cuenta de que algo muy grave había pasado. La casa que antes era un hogar se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada uno andaba de puntitas tratando de no explotar. Una semana después de ese viernes maldito, me senté con los 2 muchachos y les conté todo. Todo de verdad, porque merecían saber, merecían entender por qué su familia se estaba desmoronando. El mayor ya sabía, pero oírlo de mi boca, con todos los detalles, fue diferente. El menor, que tenía 13 años, lloró mucho. Lloró por la tía que nunca conoció. Lloró por el padre que había idolatrado toda la vida y que ahora veía con otros ojos. Lloró por la familia que se estaba despedazando. Y fue viendo a mis hijos sufrir de esa manera que tuve certeza absoluta de mi decisión. No iba a perdonar, no iba a fingir que se podía continuar, porque si me quedaba, si me tragaba todo aquello y seguía adelante con el matrimonio, estaría enseñándoles a mis hijos que está bien mentir, que está bien ser cobarde, que está bien destruir vidas y después pedir perdón como si eso resolviera algo. Y no iba a enseñar eso. No. 2 semanas después,
Busqué un abogado. Un buen abogado, especializado en divorcios. Le conté la historia completa. Se quedó choqueado. Preguntó si quería procesar a Benicio criminalmente también, ya que técnicamente su crimen todavía no había prescrito totalmente por las circunstancias. Pensé mucho sobre eso, mucho, pero decidí que no. No porque él mereciera pasar impune, no lo merecía, pero porque mis hijos no merecían ver a su padre siendo encarcelado. Ya iban a sufrir demasiado con el divorcio, con la separación, con toda la verdad saliendo a la luz. Meter a su padre a la cárcel iba a ser demasiado, los iba a destruir completamente. Entonces me enfoqué en el divorcio. Pedí la casa, pedí pensión para los muchachos, pedí la mitad de todo lo que habíamos construido juntos en esos años. Y dejé muy claro al abogado: no quiero negociación, no quiero arreglo amistoso, quiero todo lo que me corresponde por ley. Porque pasé 12 años de mi vida construyendo una familia con este hombre. 12 años cuidando su casa, sus hijos, siendo una esposa dedicada. Y descubrí que todo era mentira. Entonces él iba a pagar, de todas las formas posibles. Benicio no contestó nada. Firmó todo lo que pedí. Creo que ni tenía fuerzas para pelear. Aceptó salir de casa, aceptó la división de bienes, aceptó todo. Y se fue. Se fue a vivir a un departamento pequeño del otro lado de la ciudad, lejos de mí, lejos de los muchachos que apenas querían verlo. Pero antes de que saliera completamente de mi vida, tuve una última conversación. Una conversación que necesitaba tener. Necesitaba preguntarle algo que me estaba carcomiendo por dentro desde ese viernes. Lo llamé a la sala. Era un sábado por la mañana. Los muchachos habían ido a pasar el fin de semana a casa de mi mamá. Estábamos solo nosotros dos en esa casa que ya no era nuestra. Me senté frente a él y pregunté: ¿me amaste de verdad alguna vez? ¿O yo fui solo una manera de tratar de perdonarte a ti mismo por lo que hiciste? Lo vi tragar saliva, vi las lágrimas llenar sus ojos de nuevo, y respondió con la voz quebrada: te amé. Dios es testigo de que te amé de verdad, pero no sé decirte dónde terminaba el amor y empezaba la culpa. No sé si logré separar las dos cosas. Tal vez te amé justamente porque eras hermana de ella, como si cuidándote a ti pudiera de alguna forma compensar lo que hice. No lo sé, ya no sé nada. Y esa respuesta, esa honestidad brutal, fue lo que necesitaba oír, porque confirmó lo que ya sospechaba. Su amor estaba contaminado, estaba enfermo, estaba construido sobre culpa y mentira. Nunca había sido puro, nunca había sido verdadero en el sentido real de la palabra. Entonces dije: vete, vete y no vuelvas más. Puedes ver a los muchachos cuando ellos quieran verte. Puedes seguir siendo su padre si ellos lo permiten. Pero conmigo se acabó para siempre, y no vengas a buscarme en unos años pensando que el tiempo cura todo. Porque no cura. Algunas heridas se quedan abiertas para siempre. Salió ese mismo día. Llevó las maletas que ya estaban listas desde hacía una semana. Se subió al auto y se fue. Lo miré por la ventana, viéndolo irse, y por primera vez en meses sentí un poco de alivio. Porque ese peso de fingir había terminado. Esa tortura de mirar todos los días a su cara y saber lo que había hecho había acabado. Estaba sola ahora, pero era una soledad limpia, honesta. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que empezar de cero a los 44 años de edad. Necesité conseguir un empleo porque la pensión que pagaba cubría solo a los muchachos, no cubría mis gastos. Conseguí un trabajo en una tienda de ropa del centro. No era gran cosa. Ganaba poco, pero era honesto. Era mío. Hubo días que despertaba y no quería salir de la cama. Días en que la tristeza era tan grande que parecía que me iba a tragar. Porque no era solo la separación, era todo. Era haber perdido a mi hermana de nuevo, de una forma diferente. Era haber descubierto que los 12 años más importantes de mi vida adulta habían sido una mentira. Era ver a mis hijos sufrir y no poder hacer nada para aliviar su dolor.
Mi hijo mayor se pasó casi un año sin hablar con su padre. Simplemente se negaba. Cuando Benicio llamaba, no contestaba. Cuando trataba de visitar, se encerraba en su cuarto. Su decepción era tan grande que no cabía en palabras. Y yo entendía, porque era la misma decepción que sentía, solo que multiplicada. Porque cuando eres adolescente y descubres que tu héroe es un cobarde, duele de una manera diferente. El menor lo llevó mejor, de cierto modo, más joven, más flexible. Siguió viendo a su padre los fines de semana, pero la relación cambió. Nunca más fue la misma, porque ¿cómo miras a tu padre de la misma manera después de saber que destruyó la vida de tanta gente? Mientras tanto, cumplí mi promesa con Gael. Usé parte del dinero que obtuve en la división de bienes para ayudarlo. Le renté un cuartito sencillo para vivir. Compré ropa, muebles básicos, las cosas que necesitaba para empezar de nuevo. Lo ayudé a conseguir un empleo en un taller mecánico. El dueño era conocido de un primo mío. Aceptó darle una oportunidad a Gael, aun sabiendo que había pasado años preso. Gael se puso tan agradecido que lloró cuando le entregué las llaves del cuarto. Dijo que no sabía cómo me iba a agradecer. Yo respondí que no necesitaba agradecer nada, que aquello era lo mínimo que merecía después de todo lo que había pasado. Y más que eso, era lo correcto. Porque él también era víctima. Había sido manipulado, usado, tirado como si no fuera nada. Nos veíamos de vez en cuando. Venía a mi casa a tomar un café. Me contaba cómo iba siendo la adaptación a la vida afuera después de tanto tiempo. Era difícil, decía, muy difícil. El mundo había cambiado tanto. La gente andaba con esos celulares modernos. Todo era internet, todo era rápido. Él se sentía perdido, como si hubiera caído en paracaídas en un planeta diferente. Pero estaba intentando. Trabajaba duro en el taller. Ahorraba cada centavo. Tenía planes de algún día hacer un curso, aprender algún oficio mejor. Y yo admiraba eso en él. Admiraba la fuerza que tenía para continuar, para no darse por vencido, aún después de todo. Un día me preguntó si había perdonado a Benicio, si algún día iba a perdonar. Lo miré y respondí con sinceridad. No, no perdoné y no voy a perdonar. Algunas cosas no tienen perdón en esta vida, y lo que él hizo es una de ellas. Gael se quedó en silencio por un rato. Después dijo, yo tampoco perdoné. Pensé que iba a perdonar cuando saliera, ¿sabe? Pensé que después de tanto tiempo la rabia habría pasado. Pero no pasó. Está aquí todavía, atorada en el pecho. Y creo que se va a quedar para siempre. Y nos entendimos en ese momento. Dos sobrevivientes del mismo desastre, unidos por el dolor que el mismo hombre había causado en nuestras vidas. Los años fueron pasando despacio, pero pasaron. Mis hijos crecieron. El mayor se fue a la universidad, decidió estudiar Derecho. Dijo que quería ayudar a personas que sufrían injusticias. Creo que todo lo que vivió lo moldeó de esa manera. Lo hizo querer pelear por lo que es correcto. El menor se graduó del bachillerato, consiguió un empleo, empezó a salir con una muchacha linda, construyó su vida. Seguía viendo a su padre de vez en cuando, pero la relación era distante, formal, como si fueran conocidos, no padre e hijo. Yo seguí trabajando. Salí de la tienda de ropa y conseguí un empleo mejor en una escuela, ayudando en la secretaría. Me gustaba estar cerca de los niños, ver toda esa energía. Me hacía recordar que la vida continúa, a pesar de todo. Y de a poco, muy despacio, me fui reconstruyendo. Fui juntando los pedazos de la persona que era antes de que todo se desmoronara. No volví a ser la misma, eso es imposible. Pero me convertí en alguien nueva, alguien más fuerte, más consciente, más firme en mis convicciones. Aprendí que el perdón no es obligatorio, que uno puede elegir no perdonar y aún así seguir adelante. Puede elegir no cargar rabia todos los días, pero tampoco borrar lo que pasó como si no hubiera tenido importancia, porque tuvo mucha importancia.
Benicio trató de buscarme algunas veces a lo largo de los años. Mandaba mensajes en los cumpleaños, en Navidad. Trataba de platicar sobre los muchachos. Pero yo respondía solo lo necesario, educada pero distante, porque había trazado ese límite y no lo iba a cruzar. Él ya no era parte de mi vida, nunca más lo iba a hacer. Hoy tengo 74 años. Ya pasaron 28 años desde ese día en que mi vida cambió completamente. 28 años desde que descubrí la verdad. ¿Y saben qué aprendí en todo este tiempo? Aprendí que uno es más fuerte de lo que imagina, que se puede sobrevivir a cosas que uno piensa que lo van a matar, que se puede reconstruir la vida aun cuando parece que todo se acabó. Porque no se acaba. La vida insiste en continuar, en darnos nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Aprendí que la verdad siempre es mejor que la mentira, aunque duela, porque la mentira es un veneno que va corroyendo todo de a poco, va matando por dentro. Y cuando sale a la luz, destruye todo de una vez. Mejor vivir en la verdad, aunque sea dura, que vivir en la mentira suave. Aprendí que el amor no lo justifica todo, que no sirve de nada que alguien diga que te ama si las acciones no acompañan. Si la base está podrida, no importa qué tan bonita sea la construcción encima. Alguna vez se derrumba, y cuando se derrumba, lastima. Aprendí que el perdón es una elección personal y que nadie tiene derecho de exigir perdón a nadie. Cada quien lidia con sus heridas como puede. Y si yo elegí no perdonar, esa es mi elección. No me hace una persona mala, me hace una persona que conoce sus límites y los respeta. Y aprendí, sobre todo, que la dignidad no tiene precio, que vale más quedarse sola con la conciencia limpia que quedarse acompañada cargando el peso de una mentira. Porque la soledad pasa, pero la sensación de haberse traicionado a sí misma, esa se queda para siempre. Gael hoy trabaja en el mismo taller todavía. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Dice que perdió su tiempo para eso, pero parece en paz, dentro de lo posible. Construyó una vida sencilla, pero honesta. Y todavía nos vemos de vez en cuando. Tomamos un café, conversamos sobre la vida. Dos sobrevivientes que se entienden sin necesitar muchas palabras. Mis hijos me dieron 5 nietos, 5 criaturas hermosas que son la alegría de mi vida. Me llaman abuelita Elena. Y cuando los miro, cuando veo a esos niños creciendo, teniendo una infancia feliz, aprendo todo de nuevo sobre lo que es el amor de verdad. Amor que no esconde, amor que no miente, amor que se da libremente, sin segundas intenciones. ¿Y saben qué les voy a decir a mis nietas cuando crezcan y me pregunten sobre la vida, sobre las relaciones, sobre cómo elegir con quién estar? Les voy a decir, nunca acepten migajas de amor. Nunca se queden con alguien que no las merece solo porque tienen miedo de quedarse solas. Nunca se conformen con mentiras bonitas cuando merecen verdades, aunque sean feas. Y nunca, nunca renuncien a su dignidad por nadie, porque cuando todo termine, cuando la gente se vaya, lo único que queda es una misma. Y una necesita poder mirarse al espejo y respetar a quien está mirando de vuelta. Yo elegí mi dignidad, elegí mi amor propio, elegí la memoria de mi hermana, y no me arrepiento ni un poco. Porque hoy, cuando recuesto la cabeza en la almohada todas las noches, duermo en paz. Duermo sabiendo que hice lo correcto, que no traicioné mis valores, que no me traicioné a mí misma. Y eso vale más que cualquier matrimonio mantenido a costa de la mentira. Vale más que cualquier comodidad comprada con la traición de los propios principios. Entonces, para ti que me estás escuchando ahora, seas mujer u hombre, joven o viejo, te dejo este mensaje. Ten el valor de elegir la verdad. Ten el valor de decir no cuando necesitas decir no. Ten el valor de empezar de nuevo cuando el camino en el que estás ya no es el correcto. Porque la vida es demasiado corta para vivirla en la mentira. Es demasiado preciosa para desperdiciarla con quien no la merece. Y si estás pasando por algún dolor ahora, si estás enfrentando algún descubrimiento terrible, si sientes que el mundo se derrumbó,
quiero que sepas, va a pasar. No va a ser rápido, no va a ser fácil, pero va a pasar. Y vas a salir del otro lado diferente, pero entero, lastimado, pero de pie. Porque estamos hechos de una fuerza que ni imaginamos que tenemos hasta que necesitamos usarla. Yo estoy aquí, 74 años, sola, pero feliz, sin el hombre que me mintió, pero con mi verdad, sin la familia que creía que tenía, pero con la familia real que construí sobre los escombros. Y puedo decir, mirando hacia atrás, que valió la pena, cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de dolor. Valió la pena porque hoy sé quién soy y me respeto, y al final de cuentas, eso es todo lo que importa. Esta fue mi historia, la historia de cómo descubrí que mi esposo mató a mi hermana y dejó que otro hombre pagara por eso, la historia de cómo elegí no perdonar, y la historia de cómo, a pesar de todo, logré reconstruir mi vida y seguir adelante con dignidad. Gracias por escucharme hasta aquí, de corazón. No olviden dejar su like, suscribirse al canal Diario de la Abuela y comentar desde dónde nos están viendo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.